Luján, estamos muy contentos de tenerte acá en el Hospital Piñero, en este contexto de pandemia, lamentablemente, pero bueno, queremos agradecerte por hacernos participar de la presentación de este libro, escrito por vos y junto con colaboradores. Este libro sobre este tema tan importante que tiene que ver con la disrupción de los afectos en la clínica y en la época. Y junto con los interlocutores que van a participar, que son Juan Dubón y Silvana Vilches. Así que muchas gracias y le damos la palabra. Posible el encuentro, para compartir con ustedes este libro, como decía nuestro jefe de consultorios externos, Fabián Alegro, Disrupción de los afectos en la clínica y en la época. Y bueno, este es el resultado de un lazo de trabajo, de un equipo de investigación, UBASIT, Universidad de Buenos Aires, Ciencia y Tecnología, Facultad de Psicología, el cual integro junto a mis colegas, que muchas están aquí presentes, las quiero nombrar, y acá tengo el libro. Graciela Campanella, Gabriela Docena, Laura Fernández, Silvina Galloro, Florencia González, Marina Luis, Marisa Moreto, Claudia Niro, Cristina Nocera, Mariana Novara, Mónica Rodrigo y Leila Vance. Este equipo de investigación lo dirige nuestra querida María Luján Iguale, aquí presente. Hola Luján. Hola Sil. Te presento. Ella es psicoanalista, es doctora en psicología, es autora de varios libros, directora de varios proyectos de investigación, trayectoria. Es docente de la Universidad de Buenos Aires y también de la UCES. Y tenemos presente que va a ser también nuestro interlocutor, conversador, nuestro jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital Piñero, el doctor Juan Dubón. Hola Juan. Daré pie a él en este momento para dar lugar a la conversación con Luján, y yo después haré un breve cierre que dará lugar a las preguntas y al espacio para que ustedes puedan conversar con quienes quieran. Así que bueno, le doy la palabra a Juan. Silencio mi micrófono. Bueno, me sumo a la presentación de Silvana. Voy a hacer una introducción breve, pero en principio quería saludar públicamente a Luján, con quien cada tanto nos encontramos. Suerte a libros, y a lecturas y a producción. Y sos una persona, esto lo quería decir, muy bienvenida en esta casa, porque tenés un estilo también de abrir a grupos de trabajo, formar equipo y producir. Y esa generosidad intelectual me parece que vale la pena destacarla. Bueno, a ver, breve, porque en realidad queremos escucharte a vos, pero me pareció como un efecto de lectura importante destacar algunas palabras que vos marcás en el inicio, que es que justamente, tomo tus palabras, que decís que orientados en Freud y en Lacan, pero sin dejar de lado las diferentes lecturas, orientaciones y referentes de cada autor. No se trata de una producción centrada en el eclecticismo, sino que es diversidad para eludir el dogma. Y recorté estas palabras porque, sin haberlas pensado, hay una comunidad de pensamiento y de política. Yo creo que políticamente esas palabras reflejan lo que genera transferencia de trabajo y producción en la diversidad. Ligado a la política, esto me llevó a una cita que, me voy a reiterar, pero porque me gusta, que es pensar que en el contexto de la guerra de Vietnam, Lacan señaló que el inconsciente es la política. Y cuando dice que el inconsciente es la política, está diciendo algo más que la política es inconsciente, en el sentido en que fabula y uno elige en función de cómo le fue en la vida, sino que a veces uno elige en función de una opción. Yo lo entiendo así. Y el analista, a lo largo de su actividad clínica, siempre estaba la opción de
o someterse al destino o provocar algo. Y justamente ese forzamiento en oposición a la idea de destino me parece que atraviesa los trabajos de cada una. No voy a nombrar a los autores, pero también conozco a muchos de los autores, hemos trabajado, Claudia Niro, Moreto, no sé, bueno, me parece que Wannsee, en los trabajos uno encuentra esa tensión política de justamente la sobredeterminación que muchas veces conduce a repetir y a hacer destino, la posibilidad de generar algo nuevo, algo chiquito, algo diferente. Y eso tiene que ver con la política que se llama política del síntoma, pero es justamente oponerse al destino. En cuanto a los trabajos, a mí me parece que hay una tensión que me gusta, que es cada vez que hablamos del significante época, uno está obligado a repetir aquello de que no es lo actual y que la época empieza o inicia con algún acontecimiento, pero no sabemos cuándo termina, porque es un acontecimiento que está por venir. Estamos en una época que quizás para algunos empezó en Auschwitz, para otros empezó en la dictadura, para otros empezó en el capitalismo. Eso es discutible. Lo que es indiscutible es que hay cuestiones que son temporales y hay otras que son atemporales. Y este libro refleja esa tensión. La angustia es un afecto atemporal y es la cuerda de todos los otros afectos. Y creo que es Claudia Niro y también Luján que señalan en el libro que los afectos que aparecen en este libro no son un catálogo de afectos. La ennui, el fastidio, la queja, el aburrimiento, el mal humor, digo las que me acuerdo, pero sobre todo la crueldad y la ternura que señala Wannsee en términos de Ulloa, son las vestiduras, son los semblantes, es lo que viste la cuerda. O sea, el afecto que no engaña, atemporal, es la angustia, pero los otros se modifican con las épocas, se modifican con la temporalidad. Y esa tensión está en la clínica nuestra de todos los días. Y me encantó volverlo a encontrar en el libro. Y ya concluyo. Hay dos viñetas que voy a recortar muy breve, que es el recorte que plantean, porque están aquí presentes, porque les preguntar, tanto Luján como Silvana, pero hay otras viñetas, por supuesto, en el libro. La viñeta de Luján yo la llamaría La niña en el cuadro. Tiene otro nombre, obvio, pero me parece que ese rasgo, ese detalle de ella y el cuadro lo van a leer y me parece que es interesantísimo, porque cuando hablamos de constitución subjetiva, me parece que este trabajo que vos hacés, Luján, en relación a la traza, a mí me gustaría que puedas compartirlo. Y el trabajo clínico, con una niña que había sido llamada a ocupar un destino, otra vez la política, el destino de ser el tapón que obture una no separación de los padres, durmiendo hasta los 11 años con ellos, creo. El día que sacan el tapón, los padres se separan. Pero además comienzan crisis, y bueno, contar a Luján. Y en el caso de Vilches, me pareció que justamente, hablando de política, hay una intervención en una niña arrasada, como tantas mujeres que nos toca asistir, violentada, violada, abusada, pero nadie que esté ahí para acompañarla. Y la analista llega y encuentra una mañana una niña de 15 años metida en su mundo, pero sin conexión con los demás. Y me parece que la intervención que tiene el analista, más allá de que es una canción que conozco de niño, se llama Arriba Juan, le empieza a cantar Arriba Juan. Y esta niña despierta, por así decir. ¿Qué dice el analista? Bueno, fue la manera de encontrar un acto de amor.
Y yo pensé, ¿qué forma de amor es esa? Y por eso digo que es político. El maternaje creía que el analista tenía que hacer de mamá. ¿Y qué era un amor? El amor de madre. Bueno, tiene que ver con lo que se entendía como función del analista en alguna corriente. Esto es otra cosa, esto es un signo de amor. El signo de amor, hablando de traza, es como anterior a todo orden de la constitución subjetiva. Y el signo de amor es lo que te permite el pasaje de la frustración de goce, que es estar, esto lo saben las madres, sobre todo en ese largo puerperio del primer año, que pide pura presencia, y que la madre se desgañita con su angustia cuando tiene que irse a trabajar, por ejemplo. Pero cuando vuelve le trae algo, no sé, lo que sea. Si no tiene plata, le moja el chupete en la miel. Ese acto, otros lo mojan en otra cosa, pero bueno, ese acto es una primera metáfora. Y precede toda la discusión si hay un nombre del padre, si el nombre del padre es la mujer, la realidad, y uno de los nombres del padre que se lo suele pasar por alto, que es el amor. Y este libro, a mí me parece que, como la viñeta, y ya termino, de Silvana, tiene que ver con signos de amor. Por eso todo el tiempo está presente Ulloa cuando decimos ternura. Y bueno, es la vía directa a tener algo para recuperar la dignidad de lo que hacemos. Así que yo te agradezco la posibilidad de haber acompañado la presentación esta, y bueno, ahora quisiera que nos escucháramos en Luján. Bien. Bueno, ay Juan, muchísimas gracias. La verdad que estoy conmovida. Para mí no es cualquier cosa que este libro se presente en el hospital, a pesar de que estemos todos, algunos desde nuestras casas y algunos en el hospital in situ, digamos, porque es un lugar al que me unen, bueno, lazos fuertes, digamos, lazos de la época de la residencia. Siempre me acuerdo, y siempre que te veo te lo digo, porque, porque algo de lo que dijiste al principio, ¿no? Respecto de mí, creo que tiene que ver también con esos encuentros que tuvimos en el Piñero durante el largo año, porque el segundo año de la residencia, que es el que pasás por la sala de internación, es un largo año, arduo. Y bueno, y siempre me acuerdo también de eso, ¿no? Esa posición ética que vos tenías, digamos, y que tenés de apertura, ¿no? Me acuerdo que íbamos a supervisar y nunca había una respuesta cerrada. Había bueno, vos venís interviniendo por acá y pasa esto, y cuando intervenís por este lado pasa esta otra cosa, y de ahí salía, ¿no? Una posibilidad de pensar la acción del analista. Bueno, en esas situaciones de esas que te queman todos los libros, ¿no? Y que te llevan a tener que inventar. Así que agradezco muchísimo el espacio para presentar este libro. La verdad que quiero agradecer, por supuesto, al equipo. Sil ya presentó, digamos, a las autoras que formamos parte. Quiero aclarar que es Lorena Fernández, no Laura Fernández, no sé, le cambiaste ahí, Sil. A la Lore le cambiaste el... Pero bueno, Lorena, bueno, y que, bueno, venimos trabajando juntas desde hace bastante tiempo. Este es el segundo proyecto y hay un tercero que está en curso. La verdad que cuando pensamos este libro no teníamos ni idea que íbamos a atravesar una pandemia, no teníamos idea de lo que nos iba a estar sucediendo en este momento. De hecho, a veces cuando presentábamos en ciertos ámbitos universitarios, ¿no? La cuestión del tema de los afectos era siempre mirado como con un poco de desdén, ¿no? Vieron que la cuestión de los afectos suele tener como mala prensa, y porque ha habido una transmisión, ¿no? Muy fuerte y muy impregnada, ¿no? De la clínica psicoanalítica respecto de, bueno, como Lacan en algún momento dijo, bueno, no hay que olvidarse que se trata solo de palabras. Bueno, sí, Lacan dijo eso, pero vieron que uno corta por donde se le da la gana, ¿no? En esa tela tan amplia, ¿no? Que es la teoría. Lacan dijo también, bueno, fue unas vueltas a la cuestión del significante, que hizo que el significante no quedara desprendido, digamos, o sin ninguna relación con aquello que tiene que ver con el afecto. La pregunta, digamos, que a nosotros nos orientó, que nos viene orientando, es
una pregunta en relación a cómo se afectan los cuerpos, ¿no? Y digo, en esta coyuntura, ¿no? La primera interrogación, la investigación anterior, fue precisamente sobre cuerpos afectados, y a esta dimensión del pasaje o de una lectura posible entre aquello que Lacan llama el trauma de la lengua y las contingencias traumáticas, ¿no? El trauma de la lengua como un trauma inherente a toda condición humana, ¿no? Porque es imposible para cualquier ser hablante no estar afectados por la lengua. La lengua, dice Lacan, es la que inyecta los afectos en el cuerpo. Yo tengo algunas discusiones incluso con colegas, porque digo, ¿no? Incluso la llamada desafectivización que puede aparecer, ¿no? En los casos más graves de psicosis son los efectos de la lengua. Son los efectos de la lengua en su ferocidad más absoluta, sin la mediación en todo caso de lo imaginario que le pueda hacer de tope, o sin esa posibilidad de un simbólico que opere como aparato de goce y permita extracción, pero no podemos pensarlo bajo ninguna forma de lo natural. En este sentido, a mí esa lógica de la afectación de la lengua me sirvió para pensar también la dimensión, ¿no? De los cuerpos afectados en los niños autistas. Ustedes saben, hablando de la política de la que hablaba Juan hace un ratito, que hay una imposición, por así decir, a pensar que hay una única lectura respecto, ¿no? De lo que acontece. La realidad es que yo lo que planteo es que nosotros lo que máximo que podemos tener respecto de algunos asuntos son hipótesis, ¿no? Y ponerlas al trabajo y ponerlas en tensión. Y entonces, bueno, por ejemplo, una de las cuestiones que se han instituido, ¿no? Es la cuestión de la forclusión del agujero, dicen, ¿no? Como cuestión patognomónica del autismo. No me voy a meter con eso, pero digo, me interesa situar cómo, ¿no? Aquello que hace al encuentro traumático con la lengua, ¿no? Agujerea indefectiblemente. Después eso devendrá o no falta simbólica, eso es otro asunto, ¿sí? Escritura de una falta en términos simbólicos. Pero digo, me parece interesante en ese sentido, porque viene en relación a la pregunta por la traza, a la que hacía alusión también Juan. Para mí, la referencia del seminario 16, ¿no? Ese corte, ¿no? Que Lacan introduce ya a partir del seminario 14, cuando empieza a preguntarse por el estatuto del otro, ¿no? Y empieza a hablar del otro, no solo como el discurso, ¿no? El inconsciente es el discurso del otro, no solo como el lugar de las inscripciones, sino que plantea que el otro es el cuerpo, ¿no? Y en este sentido, digo, hay cosas que ya no están tan escindidas, ¿no? Si el otro es el cuerpo, digo, ¿no? Hay algunas cuestiones que empiezan a entrelazarse de un modo diferente. Y Lacan en el seminario 16 plantea que en principio, ¿no? Cuando plantea ese pasaje de un otro al otro, que también fue muy resistido, porque durante mucho tiempo el título se pensó que era al revés, ¿no? Porque cuesta soltar al otro con mayúscula. Cuesta soltarlo en el análisis, cuesta soltarlo en la teoría, cuesta soltarlo, ¿no? En la vida. Con esto no estoy diciendo que se suelte, que la cuestión sea soltarse, ¿no? De los otros, que es bastante distinto, ¿no? Digamos, sí, y bueno, y ahí Lacan plantea efectivamente, ¿no? La diferencia entre traza, signo y significante, que en la traducción de Paidós no aparece como traza, aparece como huella, que lleva, me parece, a cierta confusión, ¿no? Entre la huella freudiana y la huella, la traza a la que se está refiriendo de allí Lacan. Porque, digo, Lacan ahí hace una diferencia entre traza, huella y significante, y plantea que la traza tiene que ver con el encuentro con la voz y la mirada del otro. Y que eso es primero. Y que el otro con el que uno se encuentra no es el otro simbólico ya constituido, es ese otro cuerpo que habla, ese otro cuerpo que da signos. Juan decía signos de amor, sí, da signos de amor, pero también da signos de goce. Sabemos las consecuencias, ¿no? ¿No? El sujeto lee, el niño lee, ¿no? Tanto el deseo, el amor, ¿no? Y la dimensión del goce en ese otro cuerpo, ¿no? Y eso hace, ¿no? Al trazado del fantasma en tiempos inaugurales y a los tiempos de constitución del fantasma. Bueno, son temas muy amplios y podría hablar de eso un montón, no me quiero extraviar, pero sí, Juan traía, bueno, este caso, ¿no? de esta niña que yo lo traigo en un capítulo en particular donde, digamos, hablo de las urgencias subjetivas como paradigma, ¿sí? Del afecto desenlazado. Y voy a tomar un poco esto para situar por qué el interés por los afectos, entonces. Digo, me parece que el contexto de pandemia puso blanco sobre negro, ¿no? Respecto de algunas cosas, puso blanco sobre negro respecto de la importancia del cuerpo y del lazo para los seres hablantes,
puso blanco sobre negro respecto de que, bueno, sí, que el cuerpo orgánico por supuesto que es importante, porque, bueno, un virus te puede matar, efectivamente, pero también te mata, ¿no? O te anula, o digamos, te perturba, ¿sí? El afuera del lazo, digamos, ¿no? El no poder enlazarse con otros, digamos, ¿no? Y en este sentido me parece interesante poder hablar, ¿no? De esta dimensión de los afectos, que en principio nosotros lo trajimos, o nuestra pregunta surgió, ¿qué pasaba en la clínica, ¿no? Con el tema de los afectos? ¿Qué pasaba en la clínica cuando desde una transmisión o sea, no desconocemos el valor conferido a la angustia? De hecho, me encantó esto que vos decías, ¿no? La angustia es la cuerda, ¿no? Y los otros afectos es como son la envoltura, ¿no? Me pareció interesantísimo eso que planteaste, porque nosotros, bueno, hacíamos esta distinción un poco entre los afectos que engañan y el que no, digamos, ¿no? En relación a la angustia, pero me gustó esta sutileza de la cuerda, ¿no? Y de las envolturas, porque también nos permite pensar cómo en esos otros afectos hay también algún enganche con un punto de real, ¿sí? Que no deja de estar. Porque se ha hecho una transmisión en la cual se ha planteado que como la angustia es el único afecto que no engaña, pareciera que no había que darle ninguna importancia a todos los otros afectos. Y la realidad es con lo que nos encontramos, ¿no? Es con la preeminencia que tienen ciertos afectos, no solo a nivel de la constitución subjetiva, sino también a cómo los afectos le dan una coloratura particular al decir. No es lo mismo que yo diga algo, ¿no? Enojada, en plena ira, y que incluso, ¿no? En el momento de cólera absoluta se detengan las palabras, ¿no? Porque una de las cosas que Freud destaca tempranamente, ¿no? Por ejemplo, en relación a la ira y a la cólera como un afecto, ¿no? Es que en el momento, ¿no? Y digo, lo toma de la filosofía inclusive, ¿no? Hay muchos filósofos que han trabajado el tema de la cólera, ¿no? Y una de las cosas, ¿no? Que plantea esto, los filósofos por ahí planteaban, ¿no? Esta cuestión del cuerpo tomado, ¿no? De la lengua que se traba, ¿no? Del no poder decir, ¿no? Pero tanto Freud y Breuer, cuando trabajan estos afectos en los primeros textos, señalan la dimensión de la cólera como un punto en el cual se detienen las asociaciones. Entonces, fíjense cómo es un dato clínico, ¿sí? Saber leer que en el momento en que adviene la cólera, ¿sí? Probablemente, ¿sí? El sujeto no va a poder asociar. Y que entonces es necesario como poder hacer algo primero con eso, ¿no? Para que algo de la asociación pueda advenir, ¿no? Para no remar en la arena, por decirlo de alguna manera. En este sentido, digo, me parece interesante que tanto Freud como Lacan van a poner el acento, ¿sí? En que el afecto no son meramente las emociones, que el afecto tiene relación con el cuerpo, pero no provienen del cuerpo, ¿sí? Y que el afecto, sobre todo en Lacan, esto lo vamos a poder leer tanto en Freud como en Lacan, ¿sí? El afecto tiene distintos destinos, ¿no? El afecto que se enlaza falsamente, decía Freud, ¿no? Que busca de alguna manera engancharse, pero también va a estar el afecto que va a quedar libre, ¿sí? Sin enganche, y que precisamente es el que nos va a traer una serie de dificultades también, ¿no? En la clínica. Por eso yo marcaba, ¿no? Y traía, ¿no? Esta cuestión de las urgencias como paradigma del afecto desenlazado. Y cómo esto es importante también para leer qué posición hay del analista en ese asunto. Porque si el afecto está desenlazado, no podemos ir a pretender, ¿no? Que la intervención va a ser la de precisamente separar, ¿no? Sino más bien la de lograr una ligadura, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces les decía, ¿no? Que en esa coyuntura me parece interesante, voy a decir 2 o 3 cositas nada más de lo que plantea Lacan en relación al afecto, ¿sí? Pero digo, ¿no? Lacan es muy claro, a la altura del seminario 6 se empieza a hablar más claramente de la cuestión de los afectos, ¿no? Y un poco en interlocución con los analistas de su época, que lo trataban como que su teoría era un puro intelectualismo, ¿no? Y ya ahí Lacan, ¿no? Introduce su interés por los afectos señalando que el afecto connota algo de la posición del sujeto respecto del ser, y empieza a ubicar una relación estrecha entre lo simbólico y lo real a nivel del afecto. Entonces, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿no? En relación a la cólera, dice algo muy lindo, ¿no? Dice que la cólera aparece cuando en la bella trama de lo simbólico irrumpe algo del orden de lo real. Digo, este contexto de pandemia, si hay algo que nos ha producido, ¿no? Angustia, por supuesto, ¿no? Temor, pero también mucho enojo.
¿no? Pero también mucho enojo porque efectivamente todo lo que pensamos que íbamos a hacer este año, todo lo que pensábamos, ¿no? Ha quedado suspendido, ha quedado entre comillas, ¿no? Ha quedado en un paréntesis, ¿no? Y bueno, y el enojo, ¿no? El enojo, la pesadumbre también, ¿no? El hastío, ¿no? Son afectos que claramente acompañan este tiempo, digamos, ¿no? Y que por un lado está bien esto de señalar o de transmitir desde los medios, ¿no? Es normal sentirse así, es normal sentirse así, pero también es cierto que está bueno poder interrogar, digamos, la forma que cobra el afecto en cada quien. Podríamos decir, ¿sí? Y en esta diferencia que yo les traía al principio entre el trauma de la lengua y las contingencias traumáticas, bueno, que sí que es cierto que todos estamos atravesando la pandemia de alguna manera, pero que no nos traumatizan las mismas cuestiones a cada uno, ¿no? Que efectivamente va a haber que encontrar cuál es la traza, ¿no? De cada quien. Entonces, bueno, volviendo, estoy un poco así como que voy y vengo, porque la verdad que había pensado una cosa para decir, pero después de la presentación de Juan me fui para otra, entonces voy y vengo con el asunto de las trazas y demás, porque me parece que es fundamental. Cuando Lacan entonces establece esta cuestión de la traza, ¿sí? A la altura del seminario 16, dice que la traza se distingue del signo y del significante. Dice que la traza es lo que queda, ¿no? Del encuentro con la voz y la mirada de ese otro, de los primeros cuidados, ¿sí? Y que es de la borradura de la traza que surge el significante y el objeto A. La lectura de la traza implica su borradura. Lacan va a decir que el significante, en cambio, es lo que representa un sujeto para otro significante, y que el signo siempre requiere de un otro que lo lea. Es decir, el signo conlleva, ¿sí?, a la necesidad de un otro que lea. En este sentido, a mí me parece interesante, ¿no? Poder pensar, ¿no? Esto que tiene que ver, digamos, con lo constitutivo, que es recogido en el libro en relación, ¿no? a esa cuestión que, por ejemplo, bueno, Leila trabajó mucho, y es tema, bueno, de su tesis, ¿no? En relación a la ternura, ¿no? Esto que hace a lo constitutivo, ¿no? Porque también, digo, ahí también, ¿no? La ternura siempre ha tenido como mala prensa. Vieron que tuvo mejor prensa el odio, ¿no? El asunto del odio parece que es más interesante para los analistas, ¿no? Que la cuestión de la ternura como algo constitutivo de la subjetividad, ¿no? Bueno, entonces es en esa coyuntura, ¿no? Que bueno, que Lacan va a ir planteando, ¿no? La idea, ¿no? De que el significante es la huella borrada, la traza borrada, ¿sí? Y plantea toda una serie de problemas, ¿no? Y él dice, por ejemplo, de las neurosis de angustia, ¿no? Porque ahí las neurosis de angustia es claramente un punto en el cual el afecto está en primer plano, podríamos decir, ¿sí? Dice en el seminario 10 que efectivamente es un punto en el cual, ¿no? El significante retorna al estatuto de traza, ¿no? Entonces, me parece interesante para pensar, ¿no? Que él no deja de establecer un lazo entre significante y afecto, ¿no? Pero que lo que a él le interesa es situar el punto en el cual el afecto queda desenlazado de los significantes que lo amarran. Lacan dice, ¿no? Pues siempre en esa cosa medio burlona que a veces tiene, ¿no? Dice, esto Freud lo dice igual que yo, ¿no? Dice que el afecto en todo caso es lo que está desarrumado, suelto, desenlazado, ¿sí? Y que no sabemos en verdad qué pasa con el afecto cuando se suelta efectivamente, ¿no? De esos significantes que lo amarrarían. Bueno, en este sentido, a mí me pareció de interés volver a darle cierto estatuto de dignidad, ¿sí?, a los afectos, y en relación a las urgencias, ¿no? Me parecía interesante poder destacar precisamente que lo que se produce a nivel de la urgencia es precisamente la eclosión, ¿no? A nivel de una desgarradura, podríamos decir, de una desgarradura de la trama simbólica, ¿no? Por la irrupción de un real, de algo que efectivamente rompe, podríamos decir, la trama simbólica de un modo radical, ¿sí? Transitorio, pero radical, ¿sí? Y que hace a la posición del analista, ¿no? Oficiar allí, propiciar una escucha, que permita un reenganche posible, ¿no? Un enlace posible, ¿no? Que algo de ese afecto pueda de alguna manera reencontrar, ¿no? Algún significante que lo amarre, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El caso de esta niñita de la que comentaba Juan, es una niña que lo tomé particularmente también porque era un caso de urgencia, digo, en niños, digamos, ¿no? Porque, bueno, cuando me llaman, me piden si podía darles una sesión en esos días, porque, bueno, habían tenido un episodio muy disruptivo precisamente en la casa. Esta niña había tenido un cuadro, entre comillas, ¿no?,
lo nombraban así como de excitación psicomotriz, le habían puesto una cosa así. La pregunta era si se trataba de una psicosis, si había tenido un cuadro, un desencadenamiento psicótico, sobre todo porque la cuestión que nombraban como llamativa era la mirada perdida, ¿no? Como si hubiese estado como en una especie de estado de perplejidad, digamos, ¿no? Donde, bueno, digamos, ¿no? Gritaba, se había encerrado, y bueno, había ido el equipo de urgencias a la casa, ella se había negado a salir, pero bueno, el equipo de urgencias habló a través de la puerta con ella, digo, ¿no? Me parece interesante esto porque las intervenciones fueron palabras, ella se fue calmando, ¿sí? Y bueno, y los papás la traen a consulta en eso. La verdad que yo cuando me encuentro con esta niña, con una niña que a mí en ningún momento me hizo sospechar que se tratara de una psicosis, más allá de que sostuve, ¿no?, la pregunta, bueno, respecto de qué podía haber acontecido allí, y la realidad es que, bueno, cuando digamos, empieza como a desplegarse, digamos, la cuestión, ¿no?, lo que empieza a aparecer es esta cuestión particular de la mirada, efectivamente, ¿no?, de la mirada como el objeto privilegiado, podríamos decir, que hace al armado del fantasma, pero lo que empieza a aparecer es un poco lo que Juan les traía, ¿no? El lugar en el cual esta niña, que era lo que había producido, ¿no? Esa erupción a nivel del cuerpo, esa afectación tan radical del cuerpo, ¿no? Ese arrasamiento en ese momento, ¿no? Y es que efectivamente, bueno, los padres empiezan de alguna manera, ¿no?, a ubicar, bueno, una piba que había dormido con ellos durante muchísimo tiempo, ¿no? Tenía 11 años, luego cuando llegó, y bueno, y en el momento en que ellos empiezan, ¿no?, como a querer sacarla de la cama, ¿no?, empieza a aparecer esta cuestión disruptiva. ¿Pero por qué empieza a aparecer esta cuestión disruptiva en ese momento? Porque lo que queda comprometido es el lugar del sujeto en la estructura. Porque la pregunta es, ¿no?, si no tengo ese lugar, que no es la cama en términos concretos, sino ese lugar en el entre ellos dos, ¿no?, haciendo de soporte, de tapón, digamos, ¿no?, encarnando algo, ¿no?, de esa fantasmática, de ese nudo fantasmático, ¿no?, entre los padres, ahí aparece llamativamente lo disruptivo, ¿no? Es interesante, porque es para pensar cómo ciertas economías de goce se sostienen, digamos, ¿no? Y en ese punto, podríamos decir, no aparece lo ruidoso de ciertos, ¿no?, de ciertos modos de afectación, y cómo cuando se toca algo de eso, ¿no?, los afectos irrumpen. Bueno, ella, Juan decía, bueno, le podríamos decir la niña del cuadro, porque efectivamente trae en un determinado momento el tema del temor a dormir sola, ¿no? Y lo que aparecía era, bueno, el miedo a la noche, ¿no? Y de hecho tenía necesidad de dormir como con un muñeco grande, así como hacía un poco con el cuerpo de los padres, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero ella trae un cuento del Sabonerman, de una niña que queda atrapada en un cuadro, ¿no? Y ella plantea la angustia que le generó el encuentro con ese cuento. Y efectivamente uno podría decir que era la niña atrapada en el cuadro. Era la niña atrapada en la fantasmática del otro, en esa fantasía del otro, ¿sí?, que es constitutiva para todos, pero de la cual el niño o la niña tiene que poder descontarse en algún momento, ¿sí? Entonces, bueno, me parecía interesante como poder circunscribir ese punto. Por otro lado, en relación, sigo un poquito más con el tema de los afectos, no voy a hablar mucho más porque quiero que podamos conversar, ¿sí? Voy a hablar 5 minutitos más, nada más. Me parece interesante todo el recorrido que Lacan va haciendo alrededor del tema de los afectos, ¿no? Sobre todo a partir de que introduce esta noción de la lengua, una noción que surge a partir del malentendido, porque bueno, él estaba dando unas charlas en Santán, ¿no?, y viene hablando de la relación, creo, entre el saber y la verdad, si no me equivoco, y dice, bueno, a quienes se les podría haber pedido que hablaran algo de esto, que les terminaron encomendando la tarea, ¿no?, de hacer un diccionario de filosofía, dice él, y se da cuenta que cometió un lapsus y dice, ¿qué dije de filosofía? No, quise decir de psicoanálisis, aunque bueno, este tema le viene muy bien, dice al Lalande, que es un diccionario de filosofía, ¿sí?, que se llama así, ¿no? Y alguien del público escucha a Lalande, y Lacan se emociona, ¿no? Le da alegría a ese equívoco, ¿no? Se le mete en el cuerpo, podríamos decir, porque constata que su decir tiene alguna resonancia. Acuérdense que habló a las paredes, ¿no? Tenía que ver con un poco poner en jaque esa cuestión de si su decir era estéril, ¿no? Si su decir no tenía ninguna resonancia, ¿no?
Con lo cual, que alguien le diga a Lalangue de ese equívoco, ¿no? De ese doble bucle, podríamos decir, ¿no? Acuña este término y dice, bueno, voy a hablar a partir de ahora, ¿no? De Lalangue como todo junto, ¿no? Y bueno, y a partir de ese momento Lacan empieza a hacer unas distinciones que son bien interesantes, ¿no? Primero porque va a ubicar esta dimensión de que entre el cuerpo y el discurso se van a ubicar los afectos, que los afectos son efectos de la lengua sobre el cuerpo, ¿sí? Que el inconsciente no es sin enlace al cuerpo, ¿sí? Que la lengua no es algo que se aprende en términos de cualquier aprendizaje, sino que es algo que se aprende, en el sentido de algo que, de algún modo, ¿no? Por un lado nos irrumpe, dice Lacan, obscenamente, y por otro lado tenemos que poder hacer algo con eso. Y va a decir, ¿no? Efectivamente, que el trauma de la lengua no es otra cosa que el modo en que hemos sido hablados por el otro. Lo dice así en el seminario 27, dice, no hay otro trauma que el trauma de la lengua. Dice, y que no es ni más ni menos que el modo en que hemos sido hablados por el otro. Y no lo dice de cualquier modo, dice, el modo en que hemos sido, ¿no? Farfullados por el otro. A mí me encantó eso de farfullados, ¿no? Farfullar es hablar rápido y que no se entienda. Farfullar conlleva esa diferencia entre lo que el otro dijo y lo que alguien escuchó. Y en ese malentendido, dice, de ese malentendido, dice Lacan, nace el cuerpo. El cuerpo nace malentendido. Entonces, fíjense, el cuerpo nace malentendido, ¿sí? El significante se estructura como un lenguaje, pero a partir de las trazas primeras, de las trazas que se borran y hacen sistema. Lacan se pregunta, bueno, ¿por qué se borran algunas trazas sí y otras no? ¿Quién borra las trazas? Él dice, el mismo sistema de trazas selecciona qué trazas se borran y cuáles no. Digo, a mí me parece que todas estas cuestiones nos permiten pensar a los analistas la posición del sujeto, la relación entre afecto, cuerpo y goce, que es un poco la línea en la que vamos a empezar a meternos ahora, ¿no? Y me parece que es crucial para pensar, digamos, cómo sin los afectos, sin la dimensión del afecto, nosotros no podríamos localizar la posición del sujeto respecto del decir. Para mí esto es lo crucial, ¿sí? Digo una cosita más, con lo que quiero terminar esta pequeña ponencia, porque podría seguir hablando un montón, pero les voy a leer un pedacito de algo que escribí para otra cosa, pero que me parece que viene bien, ¿no? En relación a pensar algo del contexto en el que estamos en este momento. Espérenme que lo quiero achicar un poquito, porque si no, no lo puedo ver. En este contexto, ¿no? de pandemia, ¿no? En el cual se nos ponen en juego algunas cuestiones, ¿no? Pensaba, ¿no? En esta referencia que traía Freud, ¿no? Que me parece que viene bien al contexto epocal, porque como decía Juan, hay cosas que son de hoy y hay cosas que son atemporales, ¿no? Pero hoy hay una tendencia a leer, digamos, ¿no? Lo traumático al modo generalizado, ¿no? Y a mí me parece que es interesante pensar, sí, efectivamente, el impacto en lo colectivo de ciertas cuestiones, pero sin perder como ese hilo, como esa cuerda, ¿no? De lo singular de cada quien. En ese sentido, digo, me parece interesante como posición política. Me gustó eso que Juan recortó porque creo que sí tiene que ver con algo en lo que insisto, ¿no? Que no es posible no tomar posición respecto de algunas cosas, ¿no? Y que está bueno no tomar la posición de la tragedia, lo cual no quiere decir desconocer el padecimiento del otro, sino no hacer de la tragedia un destino, ¿no? Determinado, digamos, ¿no? Sino hacer con aquello que a cada quien le tocó la posibilidad de hacer otra cosa, ¿no? Entonces Freud decía, no hace mucho tiempo ya, pero digo, bien vale para hoy, que no se ha inventado todavía ningún químico, ¿sí? Que tenga mejor efecto que unas pocas palabras bondadosas, ¿no? Podríamos decir bondadosas, amorosas, generosas, ¿no? Que cobijen. Palabras entonces que enlazan cuerpos, que afectan de otro modo, que libidinizan y enlazan con la vida. Al horizonte de la muerte, siempre presente en nuestra humana condición, no la desestimamos. Pero la vida implica tomarse algunos rodeos para que la muerte no nos salga al encuentro antes de tiempo. Adriana Rubinstein, en un texto precioso, titulado La subjetividad de la propia muerte,
nos recuerda que se está vivo hasta el final, y que Freud nos legó con lucidez que soportar la vida no es sin estar advertidos de la muerte, ¿no? Él dice algo así: si quieres vivir, prepárate para la muerte, dice Freud, ¿no? Ninguna teoría, entonces, podemos decir, ni abordaje nos protegerá de las pérdidas, ni de los infortunios de la vida, pero una lectura que no descuente el cuerpo, el lazo, los afectos, que se distinga entonces de una posición cínica, que entienda que el amor viene con la pérdida, pero que aún así ese lazo libidinal es constitutivo e instituyente, puede hacer la diferencia en la vida de quienes llegan a consulta y también en la nuestra. En este sentido, bueno, me parece interesante apostar, ¿no?, por un lazo que vivifique los cuerpos, ¿no?, para que la subjetividad no quede arrasada. Me pregunto si este tiempo de pandemia puede implicar para nosotros, para cada uno, para cada quien, un despertar, pero un despertar que nos permita no volver a dormirnos de la misma manera. Bueno, esto es lo que quiero compartir, abrir a las preguntas, porque hay muchísimo para decir. Era como difícil en 20 minutos de contarles algo de lo mucho que está en el libro. Está silenciada, Sil. Muchísimas gracias. Todo viene con delay acá. Muy bueno. Y aparte acabo de descubrir que no se aplaude. Es así. Pero tomalo como un aplauso. Gracias. Ahora sí, ahí me abrió el audio. Gracias, Fabi. Bueno, 2 palabritas breves que pensé y damos lugar enseguida a las palabras. Gracias, Lu, y pensaba esto, que presentar un libro es vivificante, ¿no? En todos los tiempos, pero más en este momento. Pensé 2 cosas, que lo que hacemos en este momento es un acto político, como decía Juan, y un acto poético. Y político por eso, porque investigar en psicoanálisis, así como lo han hecho nuestros antecesores, psicoanalistas argentinos, como lo venís haciendo vos, Lu, y tantos otros y otras, es una manera de hacerlo existir y renovar el estatuto de verdad de su política, que me parece que es una legitimidad que en todas las épocas siempre está por ganarse. Y me parece que ese es un punto interesante. Germán García, la otra vez leía una conversación que él había tenido sobre política y psicoanálisis, y decían, ¿no?, está escrito esto, el valor de esta experiencia, la del inconsciente, decía él, no puede apresarse con prácticas que expulsen de su campo la contingencia de contar una historia. Me pareció político y poético. Qué lindo. Sí, la dignidad con la que este libro, pensaba, ¿no?, trata los afectos, es un principio político porque va en el reverso de la demanda de felicidad que se nos impone, esto que ustedes decían. Y de alguna manera los efectos en la clínica y en la época dice que ese malestar, ¿no?, en cada sujeto se denomina síntoma. Eso me parece reinteresante. Un malestar situado, historizado, y en texto, como bien desarrolla Leila, que sugiero que lean su despliegue sobre por qué el paréntesis, cuando ella nomina contexto. Y disrupción, me parece que señala también la contingencia de la cual está hecha esta experiencia, ¿no? Lacan decía de contingencia y de raison. Y él, esa palabra que se equivoca, la toma de un poeta que leía en ese momento, que es el poeta de las cosas, que lo llamaban Francis Ponch, y él toma esto porque raison es razón, pero también es resonancia. Entonces uno, ¿no?, buscando la razón, va más allá, hacia lo que resuena, más allá del sentido. Y me parece que este libro, bueno, lanza alguna apuesta en este punto, y me parece que el libro acelera el pulso cuando Luján
¿no? Cuando vos precisás esto, la solidaridad estructural entre signo, traza y la lengua, ¿no? Y vos decís, sostengo que toda urgencia interpela este real de la estructura, lo pone en primer plano a la espera de ser leído. Me parece que es una coordenada clínica re interesante, y creo que eso también hace que investiguemos una actividad que nuestro servicio se viene haciendo hace tanto tiempo y sostenida con el deseo de quienes, ¿no?, arman equipo y arman lazo de trabajo. Me parece que es reinteresante. Y les cuento un detalle para cerrar. Cuando releía algo del caso, en realidad es una viñeta de la intervención del caso que pensé para escribir, me acordé que había omitido un detalle en la escritura de la viñeta, que se los quiero contar. Era un detalle del contexto de la escena de intervención, donde me acordé que yo había pensado casi al modo de un cuento para niños, el modo en que yo quería describir cómo entraba el sol a la sala de internación donde yo había ido a hacer esa intervención. Entonces ponía algo así como: el sol entraba desesperadamente por la ventana y de un modo despiadado, porque allí se hallaba una pequeña pacientita arrasada que no podía despertar. Ponía algo así, y lo saqué, porque me parecía que era demasiado poético para la escritura que intentaba cernir en ese momento. Pero me parece que de todos modos la potencia de lo poético estaba igual, y está en todas mis colegas que han escrito, está en tu transmisión, Lu, y está en su potencia de invención, porque, bueno, de hecho a esa paciente le canté, y bueno, no era una intervención demasiado convencional, algo de eso despertó a esta paciente, por eso situó la intervención, y porque la potencia, ¿no?, de lo poético es un velo frente al horror que irrumpe, ¿no?, cuando vamos a las intervenciones o cuando ellas llegan a nuestra clínica. Así que pensé algo que decía Diana Rubinstein, así que estamos conectadas y no lo preparamos. ¿Viste? De inconsciente a inconsciente, totalmente. Ella decía porque somos que mujeres, no sé. Capaz. El lazo. El lazo. El lazo, Lu. Ella decía esto, ¿no? Que el psicoanálisis y los analistas van dando respuestas a todos estos desafíos, ¿no? A esto, a posicionarnos como un oyente privilegiado, a capaz de ocupar el lugar de objeto, a ir en contra de la totalización, y que de algún modo venimos dando respuesta a esto. Pero decía algo más, que me parece oportuno para este momento, que queda algo, y que es profundizar la apuesta. Me pareció reinteresante, y bueno, es mi deseo que este libro vaya por ese camino. Así que bueno, abrimos a las preguntas, y bueno, que quieran. Fabián, si vos querés abrir al espacio de preguntas. Bueno, la verdad es que muy linda esta experiencia de presentar un libro, es algo inusual para nosotros, hacerlo también por este medio. Verdaderamente me siento en falta porque no tuve oportunidad de leer el libro, pero la verdad es que las exposiciones me parecieron excelentes. Aparte, esta idea de prácticamente exhumar los afectos en el campo nuestro del psicoanálisis me parece algo fundamental, interesantísimo, sobre todo en la presentación de un libro, porque yo recordaba que la literatura universal nace verdaderamente a partir de un afecto, la cólera. Ese afecto al cual vos te referías, Luján, al cual, bueno, Lacan se refiere, bueno, ese afecto es el que inicia la literatura universal, cuando en la Ilíada la primera palabra que aparece es justamente la cólera, esa menis, ese afecto tremendo que mueve a Aquiles a iniciar esa lucha en la guerra de Troya. Pero más allá de eso,
esa cólera tiene un poder subjetivo, porque esa cólera canta. Y esa dimensión del sujeto detrás del afecto es algo que queda como una duda, queda como algo pendiente. Porque Freud hablaba de los afectos inconscientes en función de la angustia y el sentimiento inconsciente de culpa. Y Lacan, me parece de una manera genial, introduce en el seminario 6, tal como vos decías, aparte del odio, el amor y la ignorancia, la cólera, y también quizás la tristeza en el sentido espinosista. Y eso me parece que es algo que volver a tomarlo es una genialidad. Por eso, bueno, felicito esta iniciativa y agradezco muchísimo la generosidad de toda esta exposición. Bueno, muchas gracias, Fabián. Otro referente, Fabián, en los cursos de la maestría, ya lejos y en el tiempo, así que una alegría encontrarnos hoy de vuelta acá. Cuando me quedé pensando que el texto que efectivamente te iba a gustar era el de la cólera, además, no lo leíste todavía, pero porque cuando Sil me comentó que querías leer el libro, digo, se me vino a la cabeza que te iba a gustar ese, porque además tiene bastantes referencias a la filosofía. Me pareció interesante, ¿no?, en el recorrido de algunos de los filósofos, cómo plantean esta cuestión en relación a la cólera, que la cólera no es sin razón, ¿no?, que hay una razón de por qué aparece la cólera. Y a mí también eso me pareció interesante como un dato clínico, digamos, ¿no? Él dice, ¿no?, plantea esta cuestión, ¿no?, el que se presenta encolerizado es porque siente que ha sufrido alguna injusticia, ¿no?, que ha sufrido algo que ha sido injusto, ¿no? Y diferencia, ¿no?, la indignación de la cólera. La indignación es cuando la injusticia ha sido sobre otros, ¿no?, de la cólera cuando eso ha recaído sobre uno, y cuánto más doloroso es cuando eso viene de un ser amado. Y Freud traía, ¿no?, la cuestión en los primeros textos, ¿no?, del valor conferido al insulto. Freud decía, bueno, que el insulto era un modo de tramitar, que en lugar de matar al otro, insultarlo era un modo, ¿no?, de lograr algún trabajo, ¿no?, de poder hacer algo con eso. Así que me venía a la mente, pero bueno, qué interesante, no tenía presente esa referencia de la cólera como lo que iniciaba la literatura universal. Bueno, muchas gracias. Precioso. Bueno, ahí están incorporando en el chat varios comentarios. Eso. Sí. Hay preguntas, comentarios. Hay comentarios y bueno, hablan del lazo, de la ternura, sigue impactando, ¿no? Como vos decías. Mientras surgen las preguntas, te digo, me quedé resonando algo para seguir trabajando, que es lo de la traza y la constitución subjetiva, pues cuando lo leía la semana pasada en el libro, yo pensaba ejemplos de traza, y el único que me venía, vaya a saber, no viene a cuento, era las marcas en la cueva de las manos. Y quizás porque de chicos uno juega, ¿no?, a marcar, todavía no escribe, no lee, se pinta y enchastra. Pero esa traza, que todavía no es ni signo ni significante, de lo único que habla es de que ahí hubo alguien y que hay una ausencia. Y yo pensaba que después se banaliza en Hollywood con las estrellas que ponen sus manos y con el nombre, eso es otra cosa, pero digo, esa traza primera, después en un adulto es el estilo. ¿Y sí? Claro que sí. El es lo más estilo propio. No es ni todo lo que uno produce, ni todo, es como uno cae, o sea, es la ausencia, pero cómo uno soporta esa ausencia y lo que dejaste. Entonces me parece que en el chico es el enchastre, como primera marca, y después de grande, algo por el estilo. Sí, claro. Ganancia para seguir pensando. No, sí, pero concuerdo totalmente, claro que sí. Por eso me parece que es interesante cómo él va trabajando de alguna manera esta distinción, porque marca primero, además, esta cuestión más cercana en principio al signo perceptivo incluso, ¿no? La traza tiene como esa cosa, ¿no?, donde efectivamente la escisión entre ese uno y objeto A se produce por la borradura de la traza, no es previa, digamos, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a pasar otras cosas.
Pero bueno, me parece interesante, y Freud dice, ¿no? Cuando habla del signo perceptivo, y cuando en la carta 52 habla de ese proceso de escritura, ¿no? Él dice, no todo se transcribe de un sistema a otro. Y a mí me parece interesante preguntarnos qué se escribió, qué no se escribió, qué se transcribió, qué se transcribe en un análisis, qué se escribe de otro modo, qué puede surgir como un significante, ¿no? Nuevo, qué sé yo. Sí. Creo que somos grandes equivocadores, si no, ¿no? En el sentido, ¿no? Sí, hay estilo, cómo nos equivocamos y qué hacemos con las equivocaciones. Exacto, exacto. Y otra de las cosas que por ahí trabajamos bastante fue el tema del humor también, ¿no? El humor como algo que permite hacer con los infortunios de la vida, ¿no? La dignidad que el humor, que Freud le da al humor, ¿no? Como un modo de tratamiento posible de aquello que es terrible, ¿no? Freud dice del humor que tiene una dignidad que ni lo cómico ni el chiste tienen, ¿no? Porque nos permite hacer con eso que es tremendo. Parece interesante para el momento también. Sí. Roxana me parece que quiere hablar. Roxana Cuitca, ¿puede ser? ¿Sí? A ver. Ahí está. Ok. Bueno, primero, buenos días a todos, un placer estar acá. Bueno, hay algo de esto de la ternura que se ve que insiste y algo del amor también, de lo que estaban hablando, que me parece que le da un marco como muy interesante a la presentación, así que bueno, da ganas de leer el libro, que todavía no tuve la oportunidad. Algo que me resonaba, Luján, de esto que decías recién, ¿no? Que se inscribe de otro modo en un análisis, ¿no? Y eso se me enganchó con algo que decías antes de Lacan del seminario 27, esto de en qué modo hemos sido hablados por el otro, cuando hablabas del farfullar, creo que es así el verbo, esto de hablar más rápido de lo que se entienda, y que eso un poco da cuenta, bueno, que se entiende algo diferente de lo que el otro dice, ¿no? Como algo del malentendido. Y pensaba si no hay algo de la posición del analista relacionado con eso. No sé, se me enganchó algo de ser hablados por el otro y algo en relación a la posición del analista, algo de las intervenciones del analista en esa línea y qué es lo que se inscribe de otro modo. No sé, algún hilo ¿Sí? tiré de ahí, algo de eso. Sí. Sí, bueno, sí, te diría que sí, que coincido con algo, con lo que planteas. Se me venía cuando te escuchaba otra referencia de Lacan, si no me equivoco es el 25, del momento de concluir, cuando él dice seguimos la pendiente de las palabras del analizante, ¿no? Pero dice también el analista equivoca la ortografía. Sí. ¿No? El analista equivoca la ortografía. Es decir que, y digo esto porque hay una transmisión también como de que la cosa ya está jugada. Todo el tiempo, ¿no? Esta cosa de lo que ya está marcado, de lo que ya está escrito, lo que ya está... Y sí, lo escrito tiene, por supuesto, una incidencia, pero si el analista puede equivocar la ortografía, con eso se puede hacer alguna otra cosa menos sufriente. Sí. ¿No? Buenísimo, gracias. No. Bueno, Luján, te agradecemos muchísimo por todo esto. La verdad es que es muy meritorio todo tu trabajo. Y quedaremos para otra oportunidad, si te parece, porque nos interesó muchísimo y quisiéramos volver a tenerte entre nosotros. Siempre te tenemos entre nosotros. Pero sí, por supuesto, claro que sí. Tener otro diálogo en otra oportunidad. Quedamos todos comprometidos entonces. Claro que sí. Les agradezco muchísimo la invitación. La verdad que ha sido una alegría, es la primera presentación del libro. Así que para mí, les dije al principio y se los vuelvo a repetir, es un lugar al que me unen muchos lazos con gente muy querida. Así que bueno, les deseo además, bueno, el atravesamiento de este contexto de pandemia, lo mejor que se pueda. Y bueno, que los podamos acompañar como sea posible los que no estamos ahí. Saben que cuentan con nosotros para lo que podamos dar una mano. Bueno, un abrazo enorme. Abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias. Chao, Luján. Chao, hasta luego.